Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de las ecuaciones diferenciales de primer orden, donde vamos a seguir viendo los modelos matemáticos. En el vídeo anterior habíamos visto los modelos matemáticos para las ecuaciones diferenciales separables de primer orden. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver lo mismo, pero para ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Y para ello vamos a realizar un par de ejercicios. El primero, bueno, pues nos dice lo siguiente, que inicialmente 50 libras de sal se disuelven en un gran tanque que contiene 300 galones de agua. Una solución de salmuera se bombea hacia el tanque a razón de 3 galones por minuto. Y luego la solución bien mezclada se extrae al mismo ritmo. Si la concentración de la solución que entra es, y aquí me he equivocado, de 2 libras por galón, bueno, pues tenemos que determinar la cantidad de sal en el tanque en el instante t. ¿Cuánta sal hay después de 50 minutos y después de un gran tiempo, por ejemplo, cuando t tiende a infinito? Bueno, pues vamos por partes. ¿Qué nos está diciendo aquí? Aquí tenemos la representación del problema. Partimos de 50 libras de sal que se disuelven en 300 galones de agua. Ahora bien, nos está diciendo que aquí, a esta razón de 3 galones por minuto, bueno, pues que está entrando esta cantidad de sal por galón, es decir, que tenemos 2 libras por galón. Recordar que aquí me he equivocado, son libras por galón. Pero aquí también está saliendo a la misma razón, 3 galones por minuto. ¿Cuánta cantidad de sal está saliendo? No lo sabemos, porque aquí partíamos de 50 libras, pero ahora tenemos una mezcla de las 50 libras más lo que está entrando a esta razón, que ya sabemos que son 2 libras por galón, y están entrando 3 galones por minuto. Con lo cual aquí ya tenemos una mezcla de sal que no sabemos cuánta sal tenemos. Ahora bien, ¿cuánta cantidad de galones tenemos aquí? Bueno, pues partimos de 300 galones, aquí están entrando 3 galones por minuto, pero aquí ya vemos que está saliendo lo mismo, 3 galones por minuto. Eso quiere decir que la cantidad de galones que tenemos en el tanque todo el rato son 300. Bueno, pues por eso los 300 galones son constantes, porque la misma cantidad de galones que entra son la misma cantidad de galones que salen. Bueno, pues sabiendo todo esto, tenemos que saber cuánta sal tenemos en el tanque cuando han transcurrido 50 minutos y cuando ha transcurrido bastante tiempo, cuando t tiende a infinito. Bueno, pues ¿cuál es la razón de cambio que tenemos de sal en el tanque? Bueno, pues aquí la tenemos. Tenemos la razón de la sustancia que entra menos la razón de sustancia que sale. ¿Cuál es la razón de la sustancia que entra? Lo acabamos de ver. Ya vemos que tenemos esta razón de 3 galones por minuto y están entrando 2 libras por galón. Bueno, pues al realizar la correspondiente multiplicación, aquí tenemos la razón de la sustancia que entra. ¿Cuál es la razón de la sustancia que sale? Nuevamente ya sabemos que sale a esta razón, pero la cantidad de sal que sale, bueno, pues no la tenemos realmente, porque aquí teníamos una mezcla, las 50 libras de sal iniciales más la que está entrando a esta razón de tiempo. Por eso, bueno, pues esta cantidad, como no sabemos cómo es, la representamos con esta variable. Ahora, ¿por qué entre 300 galones? Bueno, pues recordar lo siguiente, la cantidad de galones que entra es la misma cantidad de galones que sale. Por eso en el tanque siempre vamos a tener 300 galones. Bueno, pues la cantidad de sal no la sabemos, pero ya sabemos que están disueltas en 300 galones. Bueno, pues al realizar la correspondiente multiplicación, ya vemos que obtenemos la razón de la sustancia que sale. Bueno, pues como se trataba de una resta, al realizar la correspondiente multiplicación, llegamos a esta ecuación diferencial. Ahora bien, como aquí tenemos la variable dependiente y aquí tenemos su derivada, bueno, pues pasando este término al lado izquierdo ya vemos que obtenemos esta ecuación diferencial. Pero ya vemos que es lineal y de primer orden. Bueno, pues como es lineal y de primer orden, simplemente le tenemos que dar solución. ¿Cómo le damos solución? Ya sabemos que necesitamos el factor de integración y para ello, bueno, pues necesitamos localizar la función p. ¿Cuál es la función p? Ya sabemos que hace referencia al segundo coeficiente de la ecuación diferencial, o lo que es lo mismo, al coeficiente que está multiplicando a la variable dependiente. Bueno, pues en este caso ya sabemos que es 1 entre 100. Aquí tenemos nuestra función p. Ya sabemos que tenemos que obtener su integral y que el resultado es el exponente del número e. Bueno, pues dándole solución a esta integral, aquí tenemos el factor de integración. Ya sabemos que nos podemos ahorrar todos estos pasos porque ya sabemos que el factor de integración va a quedar multiplicando a la variable dependiente, pero para hacer un pequeño repaso, bueno, pues ya sabemos que el factor de integración multiplica a todos los términos que tenemos en la ecuación diferencial
Y tenemos esta igualdad. Ya sabemos que la parte de la izquierda es igual a la derivada de este producto. Bueno, pues lo representamos con la derivada. Y simplemente tenemos que integrar ambos lados con respecto al tiempo. Bueno, pues ya vemos que la parte de la izquierda, como os había dicho, es el factor de integración multiplicando a la variable dependiente. Nos podíamos ahorrar todos estos pasos. Y simplemente le tenemos que dar solución a la integral de la derecha. Ya sabemos que u hace referencia a la función que tenemos como exponente. La derivada de u aquí la tenemos despejando para la diferencial de t, que eso es lo que tenemos aquí. Bueno, pues ya vemos que la diferencial de t es igual a 100 por la diferencial de u. Realizando la correspondiente sustitución y dándole solución, como ya deberíais de saber, bueno, pues ya vemos que obtenemos esta igualdad despejando para a, que es la cantidad de sal, y eso es lo que necesitamos saber. Bueno, pues ya vemos que obtenemos esta ecuación, o lo que es lo mismo, obtenemos esta función que depende del tiempo. Bueno, pues como depende del tiempo, simplemente sabiendo cuánto tiempo ha transcurrido, con eso vamos a saber cuánta sal tenemos en el tanque. Ahora bien, no la podemos emplear porque ya sabemos que necesitamos el valor de esta constante, y para ello, bueno, pues ya sabemos que no ha transcurrido nada de tiempo, y cuando no ha transcurrido nada de tiempo, ¿cuánta sal tenemos en el tanque? Bueno, pues inicialmente ya sabemos que partimos de 50 libras de sal que se disuelven en 300 galones. Bueno, pues cuando no ha transcurrido nada de tiempo, bueno, pues inicialmente esto es lo que tenemos en el tanque. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución en la función que acabamos de obtener y despejando para c, bueno, pues vamos a obtener su valor. Aquí lo tenemos. Bueno, pues como ya tenemos el valor de c, realizando la correspondiente sustitución, obtenemos la función que sí que podemos emplear para obtener cuánta cantidad de sal tenemos cuando ha transcurrido cierto tiempo. Por ejemplo, el problema nos decía ¿cuánta sal tenemos en el tanque cuando han transcurrido 50 minutos? Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que obtenemos estas libras de aquí, que son las libras que están en el tanque cuando han transcurrido 50 minutos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ha transcurrido bastante tiempo? Por ejemplo, cuando t tiende a infinito, bueno, pues podemos ver que cuando t tiende a infinito, ya vemos que la cantidad de sal que tenemos en el tanque son 600 libras. ¿A qué se debe esto de aquí? Bueno, pues recordar, que esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores, que teníamos este término transitorio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ya sabemos que cuando x tiende a infinito, bueno, pues ya vemos que todas las soluciones que hacen referencia a esta ecuación, bueno, pues ya vemos que realmente tienden a x menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que cuando x tiende a infinito, este término de aquí tiende a 0, o lo que es lo mismo, como esta multiplicación tiende a 0, podemos ver que cuando x tiende a infinito, ya vemos que todas las soluciones tienden a x menos 1. Bueno, pues aquí nos pasa exactamente lo mismo. Cuando t tiende a infinito, bueno, pues como este término tiende a 0, o lo que es lo mismo, esta multiplicación tiende a 0, bueno, pues podemos sacar en claro que cuando t tiende a infinito, o cuando ha transcurrido bastante tiempo, la cantidad de sal que vamos a tener en el tanque, ya vemos que son 600 libras. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, pues recordar lo siguiente, ya sabemos que tenemos 2 libras por galón que están entrando, y ya sabemos que partimos de los 300 galones inicialmente. Bueno, pues al realizar la correspondiente multiplicación, ya vemos que obtenemos las 600 libras. Ahora ya hemos visto que realmente hemos obtenido esta ecuación diferencial gracias a que teníamos esta constante de aquí, los 300 galones de agua en el tanque. Porque ya hemos visto que como teníamos la misma razón, bueno, pues ya hemos visto que la cantidad de agua que está entrando es la misma que la que está saliendo. Eso significa que en el tanque vamos a tener siempre estos 300. Ahora, ¿qué pasa si la razón a la que sale es más lenta que la razón a la que entra? Por ejemplo, imaginemos que está saliendo a 2 galones por minuto. Bueno, pues en este caso la razón a la que se está acumulando el agua en el tanque, bueno, pues ya vemos que tenemos 3 galones por minuto que están entrando a esta razón, y ya vemos que están saliendo a 2 galones por minuto. Esta vez no tenemos la misma cantidad de agua que entra ni la que sale. Bueno, pues ya vemos que la razón a la que se está acumulando el agua en el tanque es de 1 galón por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que para obtener la segunda razón, que ahora aquí tenemos 2 galones por minuto, bueno, pues que ahora no podemos emplear estos 300, sino que tendríamos que emplear 300 más t. Porque ya vemos que ahora no tenemos esta constante, sino que ya vemos que según va pasando un minuto, vamos teniendo 1 galón más en el tanque. Bueno, pues ahora tenemos que emplear 300 más t. Si
Si empleamos 300 más t y aquí tenemos 2, bueno, pues al realizar la correspondiente multiplicación, aquí tendríamos 2a y aquí tendríamos 300 más t. Bueno, pues lo sustituiríamos aquí tendríamos más t y aquí tendríamos 300 más t. Bueno, pues ya vemos que si la razón a la que sale no es la misma a la razón a la que entra, simplemente tenemos que saber cuál es la razón a la que se está acumulando el agua en el tanque. Y con eso, bueno, pues ya vemos que llegamos a esta ecuación diferencial, pero como ya sabemos darle solución, bueno, pues al darle solución la podemos emplear simplemente igual. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Y antes de verlo, bueno, pues tenemos que ver de dónde viene esta ecuación diferencial, porque nos está diciendo que tenemos que resolver esta ecuación diferencial que está sujeta a la condición inicial, donde ya vemos que cuando no ha transcurrido nada de tiempo, la velocidad es igual a la velocidad sub cero. Bueno, pues vamos a darle solución y luego vamos a ver de dónde viene esta ecuación diferencial. Bueno, pues antes de nada, para transformarla en una ecuación diferencial lineal, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que dividir todos los términos que tenemos aquí por el coeficiente que está multiplicando a la derivada de la variable dependiente. Bueno, pues ya sabemos que en este caso es m. Bueno, pues al realizar la correspondiente división, ya vemos que obtenemos esta igualdad y pasando este término al otro lado, porque ya aquí tenemos la derivada de la variable dependiente y aquí tenemos la variable dependiente, bueno, pues si las unimos y la pasamos al otro lado, aquí ya vemos que obtenemos una ecuación diferencial lineal. Y es de primer orden, porque ya vemos que aquí el coeficiente de la velocidad es igual a 1 y lo mismo con su derivada. Bueno, pues ¿cómo le damos solución? Simplemente tenemos que obtener el factor de integración y para ello necesitamos localizar la función p. Aquí la tenemos. Bueno, pues dándole solución obtenemos el factor de integración, que ya sabemos que en este caso va a quedar multiplicando a la variable dependiente, pero para que lo veáis, bueno, pues aquí tenemos todos los pasos y una vez que integramos con respecto a t ambos lados, bueno, pues obtenemos esta igualdad. Le damos solución a la integral que tenemos en la parte de la derecha, aquí tenéis todos los pasos y ya vemos que la solución es esta de aquí. Bueno, pues despejando para v, aquí tenemos esta ecuación, o lo que es lo mismo, aquí tenemos esta función que ya vemos que depende de t. Pero antes de nada ya sabemos que necesitamos el valor de c. ¿Cómo obtenemos el valor de c? Bueno, pues con la condición inicial. Nos habían dicho que cuando no transcurría nada de tiempo, que la velocidad era igual a v sub 0. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución y despejando para c, bueno, pues obtenemos su valor. Ya vemos que c es igual a esta resta de aquí. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución ya vemos que llegamos a esta función que la podemos emplear porque ya vemos que depende de t. Ahora, ¿de dónde viene esta ecuación diferencial? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Y nos dice lo siguiente, que para construir un modelo matemático del movimiento de un cuerpo en un campo de fuerza, el punto de partida de costumbre es la segunda ley de movimiento de Newton. Recuerde que la primera ley de movimiento de Newton establece que un cuerpo permanece en reposo o continúa moviéndose a velocidad constante a menos que sobre él actúe una fuerza externa. En cualquiera de estos dos casos, lo anterior es equivalente a afirmar que cuando la suma de las fuerzas, es decir, la fuerza neta o resultante, que actúa sobre el cuerpo es cero, entonces la aceleración A del cuerpo tiene que ser igual a cero. Bueno, pues la segunda ley del movimiento de Newton indica que cuando la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo no es igual a cero, entonces la fuerza neta es proporcional a su aceleración, o más precisamente, ya vemos que F es igual a m por a, donde m, y bueno, pues ya sabemos que es la masa del cuerpo. Y antes de continuar, bueno, pues recordar que la aceleración la podemos representar con esta derivada de aquí. Bueno, pues para ver de dónde viene esa ecuación diferencial, nos dice que se ha establecido experimentalmente que cuando un cuerpo se mueve a través de un medio resistivo, como el aire o agua, la fuerza retardadora debida al medio, denominada fuerza de arrastre, bueno, pues que actúa en dirección opuesta a la del movimiento y que es proporcional a la potencia de la velocidad del cuerpo, lo que es lo mismo a esta ecuación de aquí. Ya vemos que K es la constante de proporcionalidad y que alfa también es una constante que cae dentro de este intervalo que va desde 1 hasta 2. Bueno, pues cuando estamos con velocidades más o menos lentas, bueno, pues a esta constante se le considera que es igual a 1, y cuando estamos con velocidades más altas, bueno, pues a esta constante se le considera que es igual a 2.
Bueno, pues vamos a suponer que un cuerpo de masa que cae a la resistencia del aire es proporcional a su velocidad instantánea. Si en estas circunstancias tomamos la dirección positiva orientada hacia abajo, el movimiento va hacia abajo, lo voy a poner mejor, entonces la fuerza neta que actúa sobre la masa está dada por esta resta de aquí. ¿Por qué es igual a esta resta? Bueno, pues aquí tenemos el movimiento hacia abajo y ya sabemos que la fuerza de arrastre actúa en el movimiento opuesto, hacia arriba. Aquí tenemos AK por V elevado a alfa, en este caso es igual a 1 cuando estamos con velocidades lentas. Y aquí ya sabemos que tenemos mg, como se está moviendo hacia abajo, bueno, pues ya sabemos que la fuerza es igual a mg menos k por v elevado a alfa. Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, que la fuerza es igual a mg menos k por v elevado a alfa. Pero ya sabemos que la fuerza es igual a m por a. Bueno, pues tenemos m por a es igual a m por g menos k por v elevado a alfa. Pero por último, como ya sabemos que a es igual a la derivada de la velocidad, bueno, sustituyendo esta a por esta derivada, bueno, pues aquí tenemos esta ecuación diferencial. Y ya vemos que en este caso alfa es igual a 1, porque la velocidad es lenta. ¿Qué pasa si la velocidad es rápida? Por ejemplo, cuando tenemos un paracaidista que cae libremente sin abrir su paracaídas, bueno, pues ahí como la velocidad es alta, se considera que alfa es igual a 2. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Como digo, cuando estamos con grandes velocidades, bueno, pues alfa se le considera que es igual a 2 y obtenemos esta ecuación diferencial. Pero recordar que esta ecuación diferencial no es lineal, porque ya vemos que la potencia de la variable dependiente no es igual a la unidad. En este caso es igual a 2, pero no es igual a la unidad. Bueno, pues sí que tenemos una ecuación diferencial, pero ya sabemos que no es lineal. Y para acabar el vídeo, bueno, pues recordar que habíamos obtenido este resultado de esta ecuación diferencial. ¿Y qué podemos decir de todo esto? Bueno, pues recordar el término transitorio. Ya sabemos que cuando t tiende a infinito, este término de aquí, o lo que es lo mismo, esta multiplicación, tiende a 0. Bueno, pues cuando ha transcurrido bastante tiempo, uno puede pensar que la velocidad va aumentando cada vez, pero ya vemos que no, porque como tenemos este término transitorio, bueno, pues cuando ha transcurrido bastante tiempo, podemos sacar en claro que la velocidad es igual a este término de aquí. Bueno, pues a esta velocidad, cuando es igual a mg entre k, bueno, pues se le conoce como velocidad terminal. Y como digo, cuando t tiende a infinito, es decir, cuando ya ha pasado bastante tiempo, bueno, pues ya vemos que en este caso tenemos una velocidad terminal que es igual a m por g entre k. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver las curvas solución sin solución. Hasta la siguiente.